Bueno, buenos días. Sé que me toca ser el último, pero todavía capturar su atención. Tengo más slides aquí de los que alcanzan en el tiempo que me resta, así que les advierto desde ahora que algunas los voy a pasar bastante rápido. Si hay alguna pregunta relacionada con esos slides, pues tal vez tendremos oportunidad en el panel para hablar de eso. Esta es mi agenda, vamos a hablar del problema. Después, este marco conceptual me lo voy a pasar rapidísimo. Y después voy a entrar aquí a las ventajas y desventajas competitivas de El Salvador. Por último, les voy a dar un ejemplo de lo que mis estudiantes del curso de competitividad de las naciones en el INCAE proponen para El Salvador. Y después les cuento. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es, aquí me fui para atrás, habíamos venido antes, Felipe y yo, así que aquí puse 13 años, bueno, 13 años de crecimiento de todos los países signatarios del CAFTA, y esos son los países que tuvieron menos crecimiento. En 8 de los 13 años, El Salvador ha sido el país que menos creció en la región, y en 4 de los remanentes 5 ha sido el segundo que menos creció. Entonces, si no fueron el primero que menos crecieron, fueron el segundo. El único año fue el año de la crisis del 2009. Si nosotros hubiéramos medido el índice de progreso social, el que mostró el rector Bolaños, hace 20 años, probablemente El Salvador hubiera estado más cerca, o no, estaba más cerca, yo se los puedo asegurar, estaba más cerca El Salvador de Costa Rica y de Panamá que lo que estaba del resto de los otros 3 países. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, pues nos hemos ido acercando más, o más bien nos han ido alcanzando los países a quienes le teníamos ventaja en esas dimensiones. Parte de la razón por la que no crecemos es porque atraemos muy poca inversión. Desde el 2009 hasta el 2017, que son los datos que publica, estos son datos de la CEPAL, El Salvador ha sido el país que menos inversión atrae en la región. Cuando le digo que la vez pasada que venimos, El Salvador, bueno, 2015 eran 400 millones, que vean las proporciones, son Nicaragua, el siguiente país que más atraía, era menos de la mitad. Perdón, no me escuchan. A ver, era menos de la mitad de lo que atraía el siguiente país que menos atraía. Y esto crea un ciclo, y como hay poca inversión, entonces el crecimiento es bajo. Como hay bajo crecimiento, entonces hay pocas oportunidades de empleo. Como hay pocas oportunidades de empleo, pues se ve tentado parte de la población a involucrarse en actividades ilícitas y se acelera la violencia, y la violencia pues causa que seamos menos atractivos para la inversión extranjera. ¿Estamos? Al mismo tiempo, esto es basado en un ciclo que describen autores aquí del Banco Mundial. Como hay violencia también, hay alta emigración del país. Esa emigración ocasiona familias fragmentadas. En ese mismo reporte, digamos, mostraban que en el Departamento de la Unión, 36% de los hijos nacían o crecían en familias donde por lo menos uno de los padres había emigrado, y 22% en familias donde los 2 padres se habían ido. Entonces, al emigrar, pues crecen sin supervisión de los padres, y entonces se ven tentados a involucrarse en actividades que provocan más violencia. Entonces, es un ciclo doble vicioso. Entonces, ¿cómo lo rompemos? Bueno, hay que hacer varias cosas, como Felipe estaba sugiriendo, ¿no? Para lidiar con la violencia, pero una de las formas es atrayendo inversión, creando nuevas fuentes de trabajo. De hecho, para los políticos, hemos hecho los análisis econométricos de la popularidad de los presidentes en la región, y el factor número 1 es la generación. El principal determinante de la popularidad de un presidente en la región, desde que se llevan las estadísticas de Sid Gallup en 1978 en Centroamérica, es la creación de trabajo. Así que si quieren ser populares, creen trabajo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo crean? ¿Cómo lo rompemos? Bueno, entonces tenemos que atraer inversión. Bueno, trabajo productivo, ¿verdad? Bueno. Entonces, si vemos en relación, ha habido cierto progreso desde nuestra última visita. Cuando vinimos anteriormente, en esencia era el que menos atraía, y era el que como porcentaje de su propio PIB atraía menos. Estamos hablando que las remesas son 4 billones, así, Enrique, 4 billones, 5 billones, imagínense, 5 billones en un PIB
de 24 billones, como el 20%, la inversión es menos del 10% de las remesas. Comparen eso con Costa Rica y Panamá, por ejemplo. Panamá son 4 billones de inversión y las remesas son probablemente negativas, o sea, son emisores de remesas. Y lo mismo con Costa Rica, 2.7 billones. Y además, como parte del PIB, representaban mucho más. Desde entonces ha habido cierto progreso, ¿verdad? Se duplicaron en esencia la atracción de inversión, pero todavía es muy poco. Entonces, ¿cuándo hay que atraer? Esta es una discusión que tengo con mis estudiantes. ¿Cuánto es la meta correcta? Parte del problema, creo yo, que es que se ha establecido mal la meta. Preguntamos a veces en algunas de las agencias encargadas de atraer inversión, agencias relacionadas con esa actividad, y dicen, no, nosotros atraemos 300 millones, esa es nuestra meta, 300 millones anuales. Si atraemos más de eso, hacemos fiestas, celebramos. Es muy poco. La meta más ambiciosa que yo logré ver fue en una presentación del Banco de Reserva Central de El Salvador, que andaban por los 600 millones, todavía menos de lo que se necesita. Para ponernos a la par de los países vecinos, la meta debe ser esta, que está en rojo aquí, entre 1 y 1.5 billones, solo para estar a la par, no para recuperar lo que para empezar a alcanzarlos. Entonces, si quieren estar a la par, dejar de perder, pues mantenernos al mismo ritmo de crecimiento de nuestros países vecinos, deberíamos atraer entre 1 y 1.5 billones de dólares al año, que significaría para el próximo gobierno 5 billones o 7.5 billones. Por ahí tienen que andar en atracción de inversiones. ¿Está bien? Bueno, marco conceptual. Esto es importante aclararlo porque ¿por qué es que vienen las empresas a otros países? Bueno, vienen porque les resulta rentable, no vienen por caridad. Y les resulta rentable por una de 3 razones. Porque andan buscando mercados, que no es nuestro caso. Hay algunas empresas que invierten aquí, que son de consumo, buscando el mercado local, pero son mucho más atractivos Argentina, Brasil, México, y nunca vamos a poder competir para traer a McDonald's, por ejemplo, etc. Entonces, esos son buenos empleos, los que están relacionados a esas inversiones, pero no es eso lo que andamos buscando. Que vengan, está bien, pero nosotros lo que podemos darle es recursos estratégicos como Intel, la razón por la cual Intel llegó a Costa Rica, por la que Sara va a Portugal. Va buscando empleo especializado, va buscando formas de volverse más productivo y rentable. Me voy a saltar esto rápidamente, les cuento, esto es de Angus Deaton, el Premio Nobel de Economía del 2013, que él hablaba un poquito, he tomado, él dice, bueno, la verdad es que todos sabemos cuál es el país ideal. ¿Qué cosa es el país ideal? 5 cosas: que sea políticamente estable, que sea económicamente estable, que sea socialmente estable, que haya libertades individuales y que no me cambien las reglas del juego todo el tiempo y que pueda confiar en el marco legal. Lo que pasa es que dice un poquito, es como las reglas para ser saludable. Yo sé lo que tengo que hacer para ser saludable, no tomar, no fumar, comer bien, hacer ejercicio, pero no todos lo hacemos. Lo mismo pasa aquí. Y en la región ahorita estamos en un momento muy convulso, donde todo esto se están infringiendo muchas de estas cosas. Costa Rica tiene un problema de un déficit fiscal, ¿no se escucha? Un déficit fiscal muy fuerte. Obviamente se están violentando las libertades individuales en Nicaragua. Y bueno, hay problemas serios en varios de estas dimensiones. Eso es el clima de negocio. O sea, estos 5 cosas nos hacen atractivos para todas las industrias. Y además de eso, hay factores que dice Michael Porter, que los resume en el marco del diamante de la competitividad, que son específicos para ciertas industrias. Y que la noción, al final de cuentas, es que no todos los países somos atractivos para todo. Hay algunas cosas en las que somos mejores. Tuvimos digamos, conversaciones con miembros de gobiernos anteriores. Decimos, ¿para qué es bueno El Salvador? ¿Cuáles son las industrias que más podemos atraer a El Salvador? Todas. El Salvador es buenísimo en todo. Y lo tenían por escrito, nosotros tenemos 16 prioridades de industria que vamos a traer. Si tienen 16 prioridades, no tienen ninguna prioridad.
Es como decir, voy a ir a las Olimpiadas y voy a competir en todo, en sumo, en natación, en ping-pong, en carreras. No se puede. Para ser buenos en algo, bueno, es el trade-off. Normalmente los países son buenos en unas cosas y malos en otras. Y de eso es que les vamos a hablar. Al final, en resumen, ¿cuáles son las desventajas más destacadas de El Salvador? Bueno, crimen y violencia destacan. Bueno, este es problema. Polarización política, voy a hablar un poquito de eso, aunque es muy delicado. Y después que no tienen agua, no tienen tierra, no tienen recursos naturales, tienen muy poco. Entonces tenemos que ser inteligentes para buscar. Obviamente no vamos a ir a traer inversiones en cosas que requieren de mucha agua, en actividades económicas que requieren de mucha tierra. Por otro lado, tenemos ciertas ventajas. Ventajas con respecto a los países de origen de donde vienen estas inversiones y ventajas con respecto a los países vecinos con los que competimos por atraerlas. Entonces, claramente, todos somos baratos, pero en relación, quiero decir, todos los de la región en Centroamérica somos baratos en relación a Estados Unidos, Europa, etc. Dólar le va a atraer a algunos inversionistas. Cercanía geográfica, entonces tenemos ventajas sobre China porque estamos más cerca, estamos bien conectados, viajes diarios a Los Ángeles, las ciudades principales de los Estados Unidos, el time zone, estamos en la misma, eso nos ayuda a atender bien a los centros, bueno, a los clientes en Estados Unidos, entonces hay todo lo que es business services nos ayuda a que estemos en el mismo time zone, los trámites y permisos, ¿qué más? Acceso al crédito acá es bastante bueno. Y hay ciertos incentivos fiscales. Está bien, pero eso lo tenemos, en esencia lo tenemos todo. Todos los países de la región centroamericana, del Caribe, también tenemos esas ventajas. Y además tenemos algunas ventajas competitivas con respecto a nuestros vecinos. Logística aérea, el segundo mejor aeropuerto. El costo de la energía es más barato, más bajo. Y la productividad de la mano de obra salvadoreña. Una de las principales ventajas de El Salvador son los salvadoreños. Ok. Entonces les voy a hablar un poco de esto. Voy a hablar rápido de los problemas, de las desventajas. Tal vez ni siquiera voy a hablar mucho de esto, pero en el 2016 era el principal problema en la mente de las empresas. Ahí estaba El Salvador en rojo, bien, que estaba entre los que tenían más de 30 homicidios per cápita en el mundo. ¿Esto era de qué? Perdón. ¿No se me oye? No sé qué hacer. Eso es lo que me voy a pegar el micrófono aquí como que fuera de solapa, ¿sí? Bueno, esto es tomado del Banco Mundial. ¿Qué año? No le puse el año. No, aquí está. En el 2016, El Salvador, por encima de Honduras y Guatemala, que son otros países que están teniendo problemas. Esto se lo muestro a los estudiantes. Esto es tomado de Forbes, no parece, lo está tapando el logo ahí, pero esto es de la revista Forbes. El 2014, las 50 ciudades más peligrosas del mundo, las que están en América Latina, todas esas. El problema de la violencia es un problema de América Latina. Ay, gracias. A ver. Okay. Gracias. Solo yo tuve ese problema. Ahí está El Salvador. Esto es por San Salvador, perdón. ¿Qué más? En el Economist Intelligence. Estoy mostrando varias veces la misma cosa, pero lo que les quiero decir es que es una preocupación de Forbes, The Economist, del Banco Mundial, etcétera, que están midiendo los niveles de inseguridad en los países y en todos salimos mal. Aquí estamos de tercero como país, pero pero San Salvador aparece entre las más violentas de la región en otra medición de otro año. Pero entonces, seguridad es algo que les preocupa a los inversionistas. Polarización política, vean, esto en el mismo reporte del Banco Mundial, que El Salvador era el país donde había mayor polarización en el Parlamento, entre los principales dos partidos en la Asamblea. Aquí habían medido cómo se identificaban el ciudadano salvadoreño en el espectro de izquierda a derecha y versus cómo se identifica en Costa Rica, y vean que esto es una medición de, ¿dónde está el año? Lo quité, pero es del mismo estudio que era del 2014, bueno, me disculpan,
Pero aparece la medición en El Salvador, donde tiene, aquí es bimodal, bueno, hay bastante gente en el centro, como lo demostraron las últimas elecciones, ¿verdad? Pero de derecha e izquierda también habían bastantes picos ahí. Mientras que en Costa Rica casi todo el mundo está en el medio. Y eso es bueno porque supone que la gente, las fracciones parlamentarias pueden dialogar y pueden llegar a acordar una agenda común, ¿no? Además de hablar sobre sus diferencias, hablan de las cosas que piensan igual. Y parte del problema, dice el Banco Mundial, esto es más bien del reporte del capítulo 4 del Fondo Monetario, dice que parte del problema de El Salvador es que es el país que tiene elecciones más frecuentes entre los países que ellos conocían. Aquí, porque todas las elecciones son independientes, yo creo que, y entonces nunca hay periodo. El problema es que el ciclo de los políticos de popularidad es que empiezan muy populares, toman medidas difíciles al principio y después pueden asumir el costo político de las decisiones difíciles y volverse populares hacia el final del ciclo de gobierno. ¿Estamos? Pero si tienen elecciones todo el tiempo, entonces están preocupados por ser populares todo el tiempo. Ok, recursos naturales limitados, aquí solo les muestro que y ahí tienen, estos es de la FAO, cuánta agua superficial renovable, cuánta precipitación, ahí están los 1800 milímetros que decía Felipe, pero en términos absolutos llueve menos en El Salvador y además hay menos agua superficial. Entonces aquí no hay agua, entonces lo poco que hay que cuidarlo bastante. Además hay algunas otras desventajas ahí que tienen que ver con cuán difícil es empezar un negocio, pero también tienen sus ventajas, ¿verdad? Aquí conseguir crédito sale muy bien, registrar la propiedad, el registro de la propiedad aparentemente está muy bien comparado a los países con los que estamos usando de benchmarks. Ok, bueno, entonces hablemos de las cosas mejores, de las ventajas que tiene el país. En realidad les voy a hablar de dos. Costos de energía son más baratos. Ahí está, esto es reportado por la CEPAL. ¿Cuál es el costo de energía, las tarifas residenciales, comerciales e industriales en El Salvador en relación a todos los países con los que yo considero compiten, pues, que están en el CAFTA? Entonces son los más baratos del área. Y eso es bueno. O sea, ojalá no quieran revertir esto. Al contrario, es algo de lo que los hace más atractivos, sobre todo para empresas que son intensas en el consumo de electricidad. Y los aeropuertos. El aeropuerto es el segundo más importante, es el que mueve más pasajeros en la región después de Panamá. ¿Verdad? Ahí está. Además mueve bastante carga. Aquí les cuento, pero a pesar de que el aeropuerto es una ventaja competitiva, yo en el 95 hicimos un estudio, cuando vino Porter, hicimos un estudio sobre puertos y aeropuertos en la región. Y entonces, lo que entonces se llamaba el aeropuerto Comalapa, era el mejor aeropuerto de la región. Era más seguro y movía más pasajeros. El aeropuerto de Tocumen arranca en 1978, entonces aquí le estoy poniendo el año y cuántas mangas tenían. Mangas, los puentes aéreos, que en esencia es cuántos aviones puedo tener conectados a la terminal al mismo tiempo. Entonces era más chiquito el aeropuerto internacional de El Salvador en el 89, pero era más nuevo, porque este acuerdo de Tocumen lo heredaron después de los gringos un poquito y bueno, funcionaba desde el 78. Entonces era 3 veces más chiquito en el 89 en términos de capacidad. En el 92 habilitaron 3 mangas más, estos se quedaron pegados. Y en el 95, que fue cuando empezamos a hacer el estudio, el aeropuerto de El Salvador tenía 14 mangas y el de Tocumen 18. Y movían, según los bancos los datos del Banco Mundial, todo El Salvador junto, movían 1.7 millones de pasajeros, mientras que en Panamá solo movían 0.61. A mí eso me parece difícil de creer, pero es lo que está en el Banco Mundial y puede ser, tal vez aquí el efecto de la invasión en Panamá todavía estaba ahí, pero bueno, movían 3 veces más. Entonces era un aeropuerto más chiquito, más moderno, pero movían más. ¿Estamos? En el 96, el año que sigue, Tocumen habilitó 4 mangas más, después en el 2005, 12 mangas más, y ya en el 2005, esto es Banco Mundial. Entonces estas estadísticas no son directamente comparables porque esto es todo Panamá, todo El Salvador, aunque casi todo es por el principal aeropuerto, y esto es Panamá, solo
no está bien, bueno, 2.8 millones en El Salvador versus 1.9 millones en Panamá. En el 2009 solo movieron, bueno, 2009 fue el año de la crisis, ¿se acuerdan? Entonces el dato era 2 millones de pasajeros, las mismas 14 mangas, y aquí 34 mangas, ya movían 6,5 millones de pasajeros. 2011, las mismas 14 mangas, aquí 14, por aquí ya van por 8.3 millones y aquí todavía los mismos 2 millones. 2017, que es el último año para el que tengo datos, las mismas 14 mangas, así es, estoy equivocado. Es que hay más salas de espera y otras cosas, pero al final las mangas son 14, aquí siguen 34 y hay por 16 millones de pasajeros. Y por último, en el 2019, aquí van a tener 54 mangas. Aquí sí ya se los comieron. Vean que estaban a la par. En el 95 estaban a la par. Entonces siguen siendo el segundo mejor aeropuerto, pero el aeropuerto de Panamá, Tocumen, el aeropuerto despegó. Bueno, no despegó pues. Este es el último estado de memoria de los dos aeropuertos, de AITSA y de aquí, de CEPA, y muestra que en el 2017 tuvimos 3.16 millones versus casi 16 millones. Los ingresos aquí fueron 54 millones, los ingresos del aeropuerto, versus 233, las utilidades 5 millones, aquí 65. Entonces vean que incluso no solamente gana más en términos absolutos, sino que en términos relativos es más rentable Tocumen de lo que es CEPA. El margen aquí es de 10 y aquí es 27. ¿Por qué es así? Vean, aquí les explico este numererío. Esto es CEPA. CEPA reporta por separado 4 unidades. Este es CEPA todo junto. Esto es el aeropuerto internacional, que yo creo que aquí está metido Ilopango también. El puerto de Acajutla, La Unión y los ferrocarriles. Así es. FENADESAL son los ferrocarriles. Bueno, entonces, el aeropuerto en realidad se gana 8 millones. Ya regreso a eso. El Acajutla se gana 9.3 millones, después viene La Unión y pierde 12, y los ferrocarriles pierden ahí $400,000. Entonces, al final de cuentas, CEPA solo tiene 3 millones. Entonces, tiene que arrastrar CEPA con esta ancla. Entonces, el logo de CEPA es un avión despegando. Si por ese avión va despegando, va cargando, tiene una cadena que va pegado un puerto ahí que pierde 12 millones. Alguien les dejó un regalito aquí de 12 millones de pérdidas al año. ¿Verdad? Además de eso, aquí le quitan el impuesto sobre la renta, que yo no estoy muy claro por qué le quitan impuesto sobre la renta a la unidad de una corporación y no aquí arriba. Y además de eso le quitan una cosa que se llama la retribución fiscal, que es 25% de las utilidades remanentes después de impuestos. Total, pues que este aeropuerto me parece a mí que aunque es rentable, en realidad esto me daría un margen como de 16%, que todavía es inferior al margen que tiene Tocumen. Pero hay muchos reclamos sobre esas utilidades antes de que puedan ser utilizadas para reinversión en la infraestructura del aeropuerto mismo. Y entonces yo hablo aquí con algunos de los exportadores que utilizan el aeropuerto y me dicen que no tienen frigorífico, cuarto frigorífico. Es el segundo mejor aeropuerto de Centroamérica y no tienen cuarto frigorífico. El aeropuerto de Nicaragua tiene cuarto frigorífico. Y además, El Salvador depende más del aeropuerto de Comalapa que Panamá de Tocumen. Lo digo otra vez. El Salvador depende más de su aeropuerto que Panamá de Tocumen, pero los panameños lo cuidan más. Entonces, eso estaba supuesto a ser algo positivo, ¿no? Pero la segunda recomendación para el gobierno entrante, además de que la meta de inversión debe ser de 7.5 billones en 5 años, es que de ahí sepa que le quiten estos hermanitos.
CEPA estaría mucho mejor, o digamos, el aeropuerto estaría mucho mejor si lo lograran separar de eso. Por eso es que no alcanzan a Tocumen. Tocumen no tiene que cargar a un puerto ineficiente. Y pierde más la unión de lo que individualmente gana Acajutla o lo que gana el aeropuerto. Entonces yo lo he dicho antes, pero no quiero que se malentienda, que desarmen CEPA. Desarmar significa que cada uno de estos sea responsable de sus propias utilidades y que el remanente, el superávit se utilice para reinversión en el aeropuerto que ustedes lo necesitan tanto. Porque los panameños no exportan nada por el aeropuerto, ustedes sí. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, ¿a qué se tiene que dedicar El Salvador? Bueno, tiene una ventaja competitiva para atraer inversión en industrias que sean intensas en mano de obra, porque ustedes son trabajadores, yo lo he visto. Yo lo he visto cuando estaba sacando el doctorado en Boston, ahí llegaba un salvadoreño y hacía el trabajo de 3 gringos. Trabajaban a las 3 de la mañana, salían, hasta las 3 de la mañana salían al siguiente trabajo. Y yo les decía, ¿a qué hora dormí? Aquí en el trabajo, me dice. Porque yo no se ríe, pero porque a esa hora, a las 3 de la mañana, solo hay 2 tipos de personas metidas en las oficinas de la facultad en Harvard. Son los estudiantes doctorales que estamos ahí quemando pestañas y los salvadoreños que andan limpiando. Pero bueno, es cierto, ahí decía, porque termino el trabajo, en 5 horas me quedan 3 que no sé qué hacer, me aburro. Bueno, entonces, intensas en mano de obra, intensas en energía, y para allá vamos. Parte del problema que tuvo Intel y parte de la razón por la que, es más, yo sospecho, nadie dice por qué se fue Intel de Costa Rica, pero yo creo que es esto. Porque es una industria intensa de mano de obra. Eso es una ventaja tremenda de ustedes. Y productos de alta densidad de valor, lo que decía Felipe. Está bien que exportemos con Acajutla, pero tenemos que migrar nuestra economía hacia cosas chiquitas y valiosas, como El Salvador, como el mismo país que las produce. Aquí les doy un ejemplo. Yo a mis estudiantes les pongo una tarea injusta, una tarea peluda, diría mi papá, que hay estudiantes de mi papá aquí, porque les digo, bueno, díganme, en un día les digo, definan la atracción de inversión, la estrategia de atracción de inversión desde El Salvador, porque escribimos un caso, Felipe y yo, sobre el problema que vive El Salvador justamente en esto. Y las preguntas que tienen que responder es cuáles son las ventajas y desventajas competitivas del país, cuáles son los clusters o las industrias para las cuales el país es atractivo, cuáles son los principales participantes de esa industria, cuál es la configuración internacional de esas empresas. Van a ver que es importante para poder atraer una empresa, quien les tiene que hablar, el interlocutor de parte de El Salvador, tiene que ser alguien que entienda de negocios, tiene que ser una persona de negocios, que entienda cuál es la razón por la cual una empresa se vuelve internacional. Estudiantes de INCAE, te lo recomiendo pues. ¿Por qué se vuelven internacionales estas empresas? ¿Cuáles son las actividades de la cadena de valor que podríamos atraer a nuestro país? ¿Y cuál es el proceso de decisión? Al final de cuentas hay que ver con quién hay que hablar dentro de la empresa, dentro del organigrama, identificar quién es la persona que está evaluando todas las potenciales localidades para la siguiente planta, ir a hablar con ellos y convencerlos. Entonces esto es un trabajo, yo me tomé el atrevimiento de presentarles aquí el trabajo de algunos de mis estudiantes y aquí están los autores. De nuevo, esto es en un día. Y ya inventado, y cuando lo resolvemos, hemos tenido invitados presentes en las aulas del INCAE, de FUSADE, del Ministerio de Economía salvadoreño y también de PROESA. Entonces, bueno, esto es rápido. ¿Cuáles son las ventajas competitivas? Ya las hablamos, ¿verdad? Pero CAFTA, mano de obra, la red vial, franja costera, les hablan, etcétera. Ahí te ponen las 13 compañías exportadoras de las cuales, bueno, ahí ponen todo Canadá, etcétera. Pero al final de cuentas, ¿cuáles son las empresas? Bueno, ellos identifican que una de las ventajas competitivas, una de las industrias que podría estar interesada en El Salvador, esta productora, son holandeses que producen, bueno, casualmente Felipe estaba hablando de Holanda, productores de flores y de esquejes y de perecederos. Entonces los identifican quiénes son. ¿Quiénes son? Aquí dicen, bueno, yo creo que nos gustaría saber
nos gustaría atraer a estas, y estas son las empresas, Cohen, Selecta, etcétera. Las conocen bien, cuál es la producción de cada uno de ellos, cuánto exporta a Estados Unidos, a dónde están presentes, a dónde están produciendo ellos. Estas son las que no están todavía en América y estas son las también que son parte del clúster holandés y que ya están en América, bueno, están en este continente. Y entonces vamos a ir a tocar las puertas. Nosotros recomendamos, dicen ellos, que Proesa vaya a tocarle la puerta a estas 5 y que le diga justamente el argumento que le estamos contando. ¿Qué es lo que le va a interesar a esta gente? ¿Qué tan bueno es tu aeropuerto? ¿Cuál es el costo de energía? ¿Cuánto tenés acceso a Estados Unidos para exportar flores, etcétera? Y calculan que la inversión promedio de ellos, por las inversiones que ya han realizado en otros países, sería 25 millones, que las exportaciones aumentarían en 14 millones anual, que el empleo directo de estas plantas son de 1,000 personas y que obviamente esto va a causar que haya un mayor rendimiento en la tierra porque el valor de lo que se produce es mayor a lo que producimos actualmente. Entonces va a haber más dólares de producción por metro cuadrado o hectárea de insumo. Bueno, entonces termino nuevamente con lo que les estaba diciendo, que El Salvador tiene una ventaja competitiva para atraer inversión en industrias que sean intensas en mano de obra, intensas en energía eléctrica y que exporten por el aeropuerto. Terminamos ahí, creo que viene ahora el panel. Muchas gracias.